Buenos días. El estudio del que vamos a hablar mi grupo y yo es el de título traducido al español "Los mensajes subliminales ejercen efectos a largo plazo en la toma de decisiones", de Raj, Alan Zast y Henk. Y a modo de introducción, se sabe que los mensajes subliminales tienen cierta influencia en nuestra conducta, nuestra motivación, nuestro estado de ánimo y pueden llegar a facilitar el procesamiento consciente de información e incluso alterar nuestras intenciones de voto o actitudes políticas. Para que estos mensajes subliminales puedan llegar a influir en la toma de decisiones, deben almacenarse a largo plazo, tras solo unas pocas exposiciones a ellos. Se cree que los procesos que permiten que la información nueva llegue a formar decisiones posteriores dependen de la conciencia, aunque el estado inconsciente, es decir, el inconsciente humano, también puede realizar varias funciones cognitivas de alto nivel, lo que podría desembocar en que los mensajes subliminales influyan en los procesos de decisión. Los primeros estudios que evaluaron la longevidad de las influencias subliminales informan que la información subliminal no se almacena y por lo tanto no influye en decisiones retrasadas. Pero otros estudios como este demostraron más tarde que pueden darse influencias duraderas. En este estudio se quiere comprobar cómo las estimulaciones subliminales afectan a la toma de decisiones y si dicha influencia es capaz de perdurar en un determinado tiempo para decisiones posteriores. Se realizaron dos experimentos diferentes, de los cuales nosotros nos centraremos en el primero, para probar si los pares de estímulos subliminales afectan a la toma de decisiones retrasadas. En el experimento 1 se basó en las presentaciones subliminales de pares de cara-ocupación, es decir, aparecía una cara y al lado una palabra que significaba una profesión, y observar si estos influyen en posteriores decisiones conscientes y en la longevidad de esta influencia en un periodo de 15-25 minutos. Y el segundo experimento se basaba en la evaluación de si el nuevo vocabulario de un idioma extranjero podía adquirirse de forma subliminal. Y si esto era así, se afectaba a decisiones léxico-semánticas posteriores sobre el mismo. Bien, el objetivo de este artículo es poder demostrar a través de dos experimentos distintos, en base a la información presentada, si los pares de estímulos subliminales afectan a la toma de decisiones retrasadas. Es un estudio explicativo, pues va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, pues se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurren unos fenómenos y por qué dos o más variables están relacionadas entre sí. Los participantes de este experimento son de una población de personas con una agudeza visual normal. Son 48 participantes en total, 19 hombres y 27 mujeres, con una edad media de 36 años. Y dos de ellos fueron extraídos por post hoc. En resumen, se formaron dos grupos de 23 participantes. En cuanto a la recogida de datos, se realizó un muestreo no probabilístico, donde la muestra intentada fue de 48 participantes y la muestra real era de 46 participantes, dos grupos de 23, como he dicho antes. Y en los cuales en el primer grupo se le aplicó un retraso de 15 segundos y al segundo se le aplicó un retraso de 25. En cuanto a la hipótesis, es una hipótesis de tipo causa-efecto. La hipótesis vendría siendo que los estímulos subliminales, que como he dicho antes, son imágenes muy breves de una cara junto a una palabra que significa una profesión, influyen en la decisión posterior de los participantes a la hora de decir cuánto ganaban las personas que se les estaba enseñando, si tenían que decir si ganaban mucho o poco, un tiempo después de aparecer el estímulo subliminal, con lo que se demostraría la perduración de la influencia de estos más allá de dicho instante. Se presupuso que los participantes acertarían en decir si las personas mostradas tenían altos ingresos o bajos gracias a la influencia de los estímulos subliminales. Bueno, ahora pasemos a las variables. En primer lugar, en este estudio tenemos una variable dependiente que sería la decisión posterior a la presentación de los pares de estímulo, cara-ocupación, o en otras palabras, la clasificación de rostro-ingresos. Esta variable se operativiza a través de una prueba en la que los participantes tienen que asignar a cada rostro presentado anteriormente un nivel de ingresos o alto o bajo. Luego tenemos dos variables independientes, una de carácter intrasujeto y otra intersujeto. La primera es el emparejamiento cara-ocupación, es decir, el mensaje subliminal.
Esta variable tiene dos niveles, profesionales con ingresos altos y profesionales con ingresos bajos. Y lo que se busca es ver si los participantes aciertan o no a la hora de asignar un nivel de ingresos al rostro. Bueno, esta variable se operativiza a través de la selección de 160 imágenes y 10 ocupaciones que se distribuyen en unas listas, en 16 listas. Estas a su vez se presentan de manera equitativa a todos los participantes y tanto en la fase de experimento inicial como en las fases de prueba de conciencia posteriores. Así, se trata de una variable intrasujeto, puesto que se evalúa siempre al mismo grupo de participantes, que es el grupo total de participantes, tanto una primera vez en las primeras fases de experimentación inicial y luego en las fases de prueba posteriores. Bueno, la segunda variable independiente sería la longevidad de las influencias de los estímulos. Y esta variable sí que es intersujetos, puesto que se dividen los participantes en dos grupos de 23 sujetos cada uno. Y estos dos grupos están sujetos a una fase de reposo con una duración distinta. El primero tiene una fase de reposo que dura 15 minutos, mientras que el segundo dura 25 minutos. Siendo el objetivo comprobar si a los 15 minutos o 25 minutos sigue habiendo una influencia por parte de los estímulos y si la duración influye en la toma de decisión. Finalmente tenemos una variable extraña que es la conciencia tanto subjetiva como objetiva de la estimulación subliminal por parte de los sujetos. Así, después del experimento inicial se llevó a cabo una entrevista estructurada a cada participante para ver si tenía conciencia subjetiva de la estimulación. Después de dicha entrevista se les informó a los participantes de la estimulación subliminal y de la elección forzada para ver objetivamente si la conciencia podía influir o no sobre la variable dependiente. Para ello se llevaron a cabo dos pruebas objetivas de elección forzada y los resultados indicaron que los estímulos encubiertos no podían ser conscientemente percibidos, por lo tanto no podían influir en el experimento ni sobre la variable dependiente. Ahora voy a hablar del diseño, donde nos hemos centrado en dos puntos específicos. Por un lado tenemos la estrategia metodológica general, que se caracteriza por una estrategia cuantitativa, un diseño manipulativo y un método experimental. Por otro lado tenemos un diseño concreto, que se centra en verificar hipótesis y la recogida de datos a partir del diseño de un experimento, el cual contiene las siguientes fases. La primera fase vendría a ser la fase de codificación, que se caracteriza por una estimulación subliminal. La segunda fase sería el periodo de reposo, que dura entre 15 y 25 minutos, dependiendo del grupo de participantes. Y por último, la fase de prueba, que se caracteriza por la toma de decisiones. Como dato curioso, hemos de añadir que hay dos variables independientes, una intersujeto y otra intrasujeto, y estas a su vez, cada una con dos niveles. En cuanto a los resultados principales, nos hemos centrado solo en el experimento 1, donde se prueba si las presentaciones subliminales de pares cara-ocupación llegarían a influir en la clasificación posterior de los mismos rostros. Gracias a esto, podemos decir que se comprobó la veracidad de las hipótesis. Por lo tanto, la precisión media de la decisión fue del 53,97%. Esto quiere decir que supera ya el 50% y no habría una diferencia estadísticamente significativa entre los que descansaron 15 minutos y los que lo hicieron 25 minutos. Se demostró la influencia de los estímulos subliminales en la decisión de los participantes
incluso media hora después, por lo que se afirma la hipótesis de que la influencia de los mensajes subliminales tiene una cierta longevidad. La retención prolongada de información subliminal depende del tipo de estímulo, es decir, es muchísimo más fácil con estímulos familiares que con desconocidos. Se sabe que la retención de información tiene que ver con la neocorteza, que forma tractos de memoria a largo plazo. En cuanto a la validez interna, tenemos confianza de que es alta, porque por una parte los resultados de la variable dependiente se deben a la manipulación de la variable independiente. Por otra parte, las variables extrañas han sido controladas y no han tenido lugar las amenazas que acaban con la validez interna, como la ambigüedad temporal y la maduración. En cuanto a la validez externa, tenemos confianza en que es alta, pues los datos son extrapolables al resto de la población, ya que los sujetos escogidos tienen validez poblacional. La muestra de estudio es representativa de la población. El contexto tiene una validez ecológica y los momentos temporales cuentan con una validez histórica. Como conclusión general del estudio 1, podemos observar que este confirma que los elementos subliminales terminan por influir en las decisiones conscientes de los participantes, incluso casi tras media hora de su presentación. Esto, por lo tanto, demuestra una clara evidencia de una considerable longevidad de los efectos subliminales, tanto en el comportamiento intencional como en la posterior toma de decisiones.